El Señor les bendiga, amados hermanos. Un placer estar con ustedes en esta ocasión para meditar en la palabra del Señor. Estoy siendo privilegiado y bendecido con la familia en este periodo de vacaciones y también agradezco el privilegio, el gran honor de tener el púlpito cedido en estos días para compartir la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos miran también en nuestra iglesia de Nazareno, donde servimos en Lima. Y también este video está siendo utilizado para otros fines, así que extiendo un saludo cordial a todas las personas que nos están observando en esta oportunidad. Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4. Voy a meditar un momento en la palabra del Señor. Y esta lectura, muy importante, es producto también de una práctica comunitaria de estudio bíblico que hemos tenido en estos días. Muy interesante, muy bonito. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Palabra del Señor en esta ocasión. Nuestro país, el Perú, se encuentra atravesando una lamentable crisis política en los últimos días, en los últimos meses. La última elección presidencial dejó polarizado al país en una lamentable polarización y división entre peruanos. El gobierno instalado por una mínima mayoría está siendo cuestionado permanentemente a través de marchas y conflictos internos que lamentablemente no sabemos a dónde esto nos conducirá. También en medio de toda esta situación podemos nosotros encontrar una incertidumbre económica, porque el país tiene un rumbo diferente quizás a través de este gobierno, por la política económica que está implementando. Una política que muchos lo están llevando al despeñadero y también originando una situación bastante de zozobra en nuestra patria. El dólar, la moneda norteamericana, ha subido más de 4 dígitos en comparación a la moneda local, al sol de nuestro país. También los medios de comunicación generan incertidumbre todos los días. En el Parlamento hay muchas peleas, muchas pifias. ¿Y qué decir del problema de la corrupción que tenemos en el Poder Judicial? Todo esto nos lleva a pensar en que a nivel político, a nivel social y a nivel económico hay dificultades en nuestra patria, pero también lo hay a nivel espiritual. La gente prácticamente se está olvidando de los principios cristianos y de los principios que rigen en una ciudadanía normal y una ciudadanía culta para ir por otro camino que no es el camino en que Cristo nos demanda en su palabra. La iglesia está sumergida en esa situación ante toda esta zozobra y mucho más en estos días, cuando hay toda una división por la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, que están inclusive discutiendo qué hacer con ese cadáver, ya que generó una serie de polarizaciones en nuestro país, producto del terrorismo que él implantó hace algunas décadas atrás y que pagaba cadena perpetua. Nuestro país se encuentra por todos los lados en diferente tipo de zozobra. Ya no se cree en la clase política, ya no se cree en la economía, ya no se cree mucho en las autoridades. Ante todo ello, ¿qué hacer? ¿Hay una esperanza o no hay una esperanza? Vamos a la Biblia. En la época de Isaías encontramos nosotros también una esperanza oportuna. Quisiera meditar en esta oportunidad sobre la esperanza futura que por lo menos puede llenarnos de aliento para esta ocasión en medio de este panorama. En primer lugar, entendamos que esta esperanza futura está basada en la mirada profética, lo que vio Isaías. Isaías
era un profeta que vivía una crisis también, quizás no como la nuestra, pero en su tiempo, entendiendo el contexto en que se encontraba, vivía también una situación muy desoladora por la crisis política, pero sobre todo social, económica, mucha injusticia y todo lo que podemos nosotros notar en este libro. Veamos entonces algunas cosas acerca de la mirada profética que implanta el profeta Isaías. Dice el pasaje al iniciar, lo que vio Isaías. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que está viendo? Los términos visión, lo que vio y vio yo al Señor suelen ser clásicos de las introducciones del testimonio de este profeta, hijo de Amós. Este mensaje tiene esperanza, pero esta esperanza tiene por lo menos tres cuestiones que deberíamos notar. Uno de ellos es el testimonio real. El profeta vivió en los reinos de los reyes de Jotam, de Acaz y de Ezequías, alrededor de los 740 a.C. y más o menos hasta los 687 de aquella época. Es muy probable que empezó su ministerio al final de la muerte del rey Usías, o al final del reinado del rey Usías, o previo a su muerte, porque así dice, a la muerte del rey. Preguntémonos quién fue Isaías. La respuesta no es sencilla, solo basta con decir que fue un profeta de Dios que habría nacido alrededor de los años 770 o 760 antes de Cristo en Jerusalén. En este pasaje encontramos a este primer Isaías mencionando que Jerusalén tenía también un juicio, pero también una esperanza en medio de esta lamentable situación de juicio que vendría. El profeta se lanza con todo a una situación difícil para predicarle o proclamar un mensaje de Dios a una población que era orgullosa. Jerusalén entonces era su pueblo natal. Isaías, al parecer, hablando del primer Isaías, tenía un fácil acceso al reino, a los reinos o a los documentos oficiales de los reyes. Al parecer, su esposa era llamada la profetisa. Algunos dicen que fue porque ella era esposa de él. Es como decir, las pastoras, a veces se le llama o se le denomina pastoras por ser esposa del pastor. Bueno, hay esas tendencias de ser llamadas así. No sabemos si la mujer de Isaías profetizó, pero lo que sí entendemos es que era la esposa de Isaías. Y tuvo dos hijos, a los cuales le puso dos nombres muy particulares, en función al mensaje que proclamaba. Uno de ellos se iba a llamar un remanente volverá, y el otro, el despojo se apresura. Eso denota la misión de este profeta para predicarle a una población que habría de tener juicio. La tradición del Talmud sostiene que al final este profeta fue martirizado por el rey Manasés, fue aserrado y cortado en mitad, según la tradición del Talmud, hablando de este primer profeta Isaías. ¿Por qué decimos primer Isaías? Porque entendemos que este libro tiene más de un escritor. Esa es más o menos la idea de lo que los eruditos bíblicos sostienen. En el trasfondo del libro observamos un mensaje de juicio. En el capítulo 1 encontramos un mensaje de juicio y en el capítulo 2, donde estamos hoy ubicando nuestro pasaje, encontramos un mensaje mesiánico de esperanza. En medio de toda esta situación, entendemos el contexto, por favor. Es necesario que así como el contexto que tenemos en nuestro país, miremos también el contexto que tenía la Judá de aquel entonces. Así que es bastante difícil entender quizás el trasfondo del todo, pero intentamos tener una comparación a lo nuestro. Circunstancias obviamente distintas que parecen estos pueblos, pero que de alguna manera tienen algo en común. Por ejemplo, en el caso de Judá, había mucho orgullo por las alianzas y los poderes militares y todas las alianzas que se hacían con la finalidad de que el pueblo pueda mantenerse seguro. En nuestro país, hace algunos años atrás, se hablaba de la mucha bonanza. En las últimas décadas, nuestro país empezó a tener un crecimiento económico. Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Sin embargo, a veces eso nos lleva al orgullo de decir, no va a pasar nada malo, no va a pasar nada malo. Y comparándonos con otros países, a veces decimos, no, estamos bien. Algo parecido pasaba quizás en Judá. Mientras que en el reino del norte, Israel, el pueblo de Israel estaba pronto a la devastación que condujo al cautiverio de Israel, que tendría que ser llevado cautivo o destruido por mano del imperio asirio.
Todo este trasfondo bíblico de Isaías y su mensaje y lo que pasa, podemos encontrar en los libros de Segunda de Reyes, de los capítulos 15 al 20, y también en Segunda de Crónicas podemos nosotros encontrar de los capítulos 26 al 32 el trasfondo histórico de Isaías para entender más o menos la población de estos dos países. Un portal anota lo siguiente: el pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías va a predecir la cautividad de todas las poblaciones de aquel momento, pero también profetizó el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. Al final del libro, hablando del libro propiamente, encontramos no solamente juicio, sino que también vamos a encontrar que el remanente habría de regresar a su pueblo, en este caso Jerusalén. Es importante notar el orgullo en la esfera política militar del pueblo de Judá, pero a la vez el descuido en la parte espiritual y en la parte social. Había pobres, había mucha injusticia. Inclusive los líderes religiosos se habían olvidado de su trabajo y misión religiosa y más se enfocaban a hacer meros rituales con la finalidad de tener contento al pueblo y no se preocupaban por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados. Isaías va a profetizar en un periodo muy crucial en la historia de Judá e Israel. Tanto el reino del sur como del norte, en estos 50 años de prosperidad quizás y de poder, se habían olvidado de lo más importante, que eran los pobres y de la parte social. Los reyes habían sucumbido en el culto pagano, había mucha idolatría. En Israel mucho más que en Judá. En el reino del norte mucho más que en el reino del sur. Pero igual en el reino del sur, donde estaba Isaías, había un gran descuido por la parte social, la parte espiritual seria, y más bien había una especie de hipocresía, de diplomática religiosidad con la finalidad de apagar las conciencias, pero dentro del corazón de las personas y de la ciudadanía había una declinación moral y espiritual. Este mensaje de Isaías no va a ser tomado muy bien por la población. Algo parecido a lo que pasa en esos pueblos. En nuestro país también hay ello. También podemos nosotros hablar que en medio de esta crisis de pandemia encontramos una población que está muy renuente quizás a aceptar el mensaje de Dios. Sin embargo, Isaías va a decir aquí lo que vio, y habla en los postreros tiempos. Dice el pasaje, en los postreros tiempos vendrá ello. Aquí vemos una profecía para la final de los tiempos. La traducción original en hebreo nos hace pensar que la frase sería más bien al final de los días, al final de los días. Es notable esta frase porque no solo queda contemplado un mensaje para el presente, sino que también es un mensaje para el futuro. Isaías posiblemente testifica ante una coyuntura conformista que no desea nada de Dios, y sin embargo Isaías va a hablar de un juicio y que vendrá un juicio. La población no quiere escuchar, pero ahí también viene un mensaje de esperanza. En medio de esa coyuntura le está diciendo, habrá un mensaje especial. Cabe mencionar, hermanos, que la prosperidad terrenal se acaba y luego tienen que venir cambios. Hay personas que no se adaptan a los cambios. Algo pasó similar en nosotros, en nuestro país, y es más, en la iglesia del Señor. A usted, hermano, le pasó lo mismo. Sucede que estábamos muy tranquilos haciendo nuestros planes hasta que el 2020 llegó una pandemia, que luego hubo un confinamiento y todo cambió. Algunos quizás años atrás ni se hubieran imaginado lo que habría de pasar. Algo similar sucede también cuando Isaías profetiza. Las personas dicen, vendrá, será cierto, pero luego fue cierto. En segundo lugar, esta esperanza futura me lleva a un segundo pensamiento. Está basada en el Dios exaltado. Nótese en el texto bíblico dice, cabeza de los montes, exaltado sobre los collados, correrán a él las naciones. Todas estas frases nos presentan cuestiones que vale la pena mencionar en esta oportunidad. Es importante entender que es, en primer lugar, un mensaje atractivo. Obviamente el texto es hermoso no solo por la promesa contenida y por la forma en que se declara, sino también porque es parte de la poesía hebrea la repetición. Hay un paralelismo que repite, cabeza de los montes, los collados, los pueblos vendrán, las naciones llegarán. Está repitiendo varias veces esa frase. La prosa hebrea en realidad es atractiva. Es atractiva no por su rima, sino por su profundo pensamiento.
Las frases no son meras repeticiones. Isaías capítulo 2, del 1 al 4, es prácticamente lo mismo que está registrado en el profeta Miqueas, en el libro de Miqueas, que registra el profeta, en el capítulo 4, del 1 al 3. Y esto se debe a que este profeta Miqueas probablemente ha repetido lo que el gran Isaías, el primer Isaías, está mencionando. Sin ánimo de comparar o de tratar despectivamente al profeta Miqueas, podemos entender que Isaías fue el primero en decir esta palabra importante. Sin ánimo de comparar o tratar respectivamente a alguno de ellos, entendemos que Isaías era un profeta para la ciudad, un profeta que estaba en contacto con los registros públicos de aquel momento, mientras que el otro profeta era un profeta más campesino, más del campo, de la parte rural. Miqueas escucha de Isaías, y como él escucha este mensaje, también lo va a ver, también vio, también va a tener la misma capacidad o el privilegio de ser profeta, y lo va a mencionar casi de manera exacta. Bueno, lo importante es que se supone que Miqueas habría escuchado el importante mensaje que también vio, y lo va a incluir en su perorata denunciando los pecados sociales de su tiempo. Y Miqueas también va a estar denunciando cómo es posible que a la viuda, al huérfano y a los pobres se les trate de manera terrible. Bueno, volviendo al pasaje, encontramos entonces en Isaías capítulo 2 este importante texto de que en los postreros tiempos será exaltado y habrá un monte, y será un monte grande. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán todos los pueblos y dirán: venid, vamos al monte de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esta hermosa promesa tiene que ver con la exaltación de Dios. ¿Por qué? En segundo lugar, porque es un mensaje donde el centro es Dios. O a lo que también podemos decir, la centralidad universal del culto al mismo Dios del cielo. El monte de la casa de Jehová representa la cima, y la superioridad, dice, cabeza de los montes, o exaltado sobre los collados, dignifica o denota que Dios es el único que está por encima de todo. A este asunto hay que señalar algunos subpuntos importantes. Por ejemplo, podemos decir que hay otros montes. A través de los atlas y de otras fuentes podemos nosotros entender que hay otros montes más altos, inclusive que el monte de Sión, del que se hace referencia aquí. Pero lo que no quiere decir entonces es que este pasaje sea para nada falso, sino lo que está dando a entender es que este monte de Sión será la capital del pueblo de Dios. O sea, lo que nos hace pensar que más allá de un asunto físico, de que si el monte será alto físicamente, está enfocándose más bien a entenderse como que la presencia de Dios será alta, será grande, será exaltado sobre cualquier otra cosa. Para ello es preciso notar lo que ustedes, hermanos, aquí en la lectura comunitaria, algunos de los que están presentes o los que nos escuchan por este medio, han podido decir. Muchos hermanos, por ejemplo, nos dicen: este monte representa a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, según lo expresa Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 21, la cabeza de la iglesia. En la lectura comunitaria también se hizo este siguiente comentario que me parece muy interesante. Y a la luz del libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18 y el verso 22, hay un monte, la Jerusalén, la celestial. Con esto se está señalando que es Israel, o la iglesia, el nuevo Israel de Dios. En realidad, lo que gira alrededor es la presencia de Dios. Entonces, sea que sea un monte físico o no, lo que sí está claro es que es el mismo Dios del cielo el que va a entronizarse, y que todo gira alrededor de él. Llegará el momento en que todo gira alrededor de él. Hoy, cuando tenemos desesperanza, hoy cuando nuestros políticos nos defraudan, hoy cuando tenemos problemas, tenemos que mirar al mismo Dios del cielo, porque llegará el momento en que este panorama cambiará. No todo será desolación, llegará también el momento en que habrá un cambio especial. Esto nos recuerda, hermanos, cuando dice aquí claramente:
a la casa del Dios de Jacob. Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos hace pensar, hermanos, algo especial. En nuestro himno nacional del Perú, nosotros como peruanos cantamos siempre la siguiente estrofa. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Qué interesante, rendimos al Dios de Jacob. Es mencionado en nuestras notas del himno nacional de nuestro país. Los que no somos judíos, los que somos gentiles, los peruanos, también hacemos nosotros referencia al Dios de Jacob. Qué interesante, por eso es que me gustó este pasaje, para leerlo y meditarlo en esta ocasión. Podemos mirar hacia Jehová y a lo que Él representa en nuestras vidas. Amados hermanos, solamente podemos mirar al Señor. A este Dios de Jacob debemos voltear nuestra mirada. O si pudiéramos hacer de esta letra algo vivencial, algo diferente, otra sería la situación y la coyuntura de nuestra patria. Nuestros problemas políticos, económicos y sociales tendrían otro sesgo si tan solo miráramos a Jehová, si tan solo volviéramos nuestra mirada a Dios. Otra atingencia en esta ocasión es que este culto tiene un alcance universal. Correrán a él todas las naciones. O lo que es igual en el paralelismo sinónimo del pasaje de esta prosa hebrea que utiliza Isaías. Vendrán muchos pueblos. Correrán a él las naciones y vendrán muchos pueblos. En este mismo libro de Isaías encontramos también la siguiente invitación de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. No es coincidencia, amados hermanos, que el evangelio también tenga un alcance universal, un alcance especial, un alcance universal. ¿Acaso Isaías se refiere a este tiempo? Con exactitud, solo podemos afirmar que el Dios que se ha exaltado como cabeza en la figura del Mesías exaltado, Jesucristo, es el que está de alguna manera intrínseco ahí en este pasaje. Hoy podemos todos mirar a Cristo, hoy todos podemos mirar al Señor. Esta esperanza tiene bases especiales. El tercer pensamiento de nuestro sermón es lo siguiente: esperanza futura basada en la palabra de Dios. Esto es quizá el contenido mayor de la promesa profética que está detrás de las frases: subamos al monte de Jehová, de Sión saldrá la ley, caminaremos en sus sendas. Hay tres compromisos que se perciben en estas expresiones. Note bien: subamos al monte de Jehová, de Sión saldrá la ley y caminaremos en sus sendas. Tienen tres cosas que vale la pena mencionar en esta ocasión. Una de ellas es la misión de Dios, la segunda, la instrucción de Dios, y la tercera, el caminar con Dios, Veamos primero la misión universal de nuestro Dios. Es inevitable pensar, según lo que dice aquí Isaías, a lo que pasó en el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham para que sea a través de su familia sean benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 12:3. Comparándolas con las frases de Isaías: y correrán a él las naciones y vendrán muchos pueblos, nos hace entender que aquí está intrínseca la misión global del Señor hacia el pueblo de Dios. Esto tiene gran sentido. Dios siempre pensó en las demás naciones, no solo en Israel. No solamente es exclusivo para Israel. Ese fue su problema del pueblo de Israel, pensar que todo era para ellos nada más. Es verdad que Dios los escogió, ellos eran especial tesoro, pero no por ello iban a despreciar a los demás. Dios quería a través de este pueblo que se llegue la bendición a los demás pueblos, y esta es la misión. Para algunos misionólogos dicen la misión centrípeta, que todas las naciones vuelvan a Él. Pero para nosotros los cristianos, la misión centrífuga, más bien que volvamos a las naciones con el mensaje del Cristo exaltado, del Mesías profetizado aquí,
para que puedan subir todos. Y la invitación sigue aquí en pie. Subamos al monte de Jehová. La frase subamos al monte de Jehová que Isaías va a profetizar, que en los postreros tiempos se va a decir, tiene mucho que ver con nosotros los que anunciamos el mensaje. Con usted, hermano, con usted, hermana, que tiene que decirle al vecino y a la vecina, al familiar y a la persona que no conoce a Cristo, que hay un Cristo exaltado que está esperándole para instruirle en la palabra. Esto tiene que ver con la misión. Los salmos también, por ejemplo, el Salmo 87 alude al monte de Sión, o el Salmo 48 alude al monte de Sión. Este monte de Sión es un monte especial, donde todos voltean a mirar porque está la presencia de Él mismo. Y todos llegan ahí. ¿Por qué? Porque la misión de Dios es que todos vuelvan ahí. Aquí en esta frase, y vendrán muchos pueblos, está encerrada la misión que hoy la iglesia tiene, la de predicar. Aun cuando el contexto político, social, económico es terrible, nosotros tenemos la oportunidad de declararle a este mundo, especialmente en nuestro país, de que hay una esperanza futura en Jehová de los ejércitos. Esto es importante en esta oportunidad. Esto es muy, pero muy importante. También tiene sentido el despertar que supuso el Pentecostés. En la iglesia primitiva había pues una fiesta especial cuando el Espíritu se desata o viene ante la iglesia y llega a llenar el corazón y también la mente de aquellos hermanos en aquel lugar. De muchos pueblos vinieron en esta fiesta. Muchos pueblos estuvieron ahí y oyeron la predicación de Pedro. Haciendo una extensión, se puede señalar a la adhesión de gentiles hechos cristianos en la iglesia del Señor. Muchos gentiles vienen y no necesariamente son judíos los que participan ahora de la nueva etapa donde el pueblo del Señor se exalta y exaltan a Cristo, la iglesia. Por su parte, el contexto de los postreros tiempos se refiere sin ninguna duda al Mesías. El Mesías, según el libro de Isaías capítulo 11, nos presenta un gobierno que juzgará y habrá paz y esto tiene que ver con la exaltación del Mesías. Amados hermanos, preguntémonos en esta hora, ¿qué tan pertinente es nuestra misión como iglesia en este mundo? ¿Somos de bendición hoy para los demás? ¿Proclamamos al Mesías que debe ser proclamado? Esa es en realidad una de las reflexiones que nos da este pasaje. Subamos, es decir, vamos, hay que ir, es importante ir al monte de Jehová, hay que mirar a Cristo. Esa es la misión que la iglesia tiene. Otra cuestión aquí dice, porque de Sión saldrá la ley. Esto tiene que ver con la instrucción de Dios. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Otra traducción sería, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor. Ley tiene que ver con instrucción. De Jerusalén saldrá su palabra. Cuando hablamos de la ley, nos referimos no solamente a la parte legislativa, sino a la instrucción posible que solamente podemos encontrar aquí en la bendita palabra del Señor. Es importante entender que aquí Isaías está diciendo, de Sión saldrá la palabra. En estos tiempos de convulsión social, solo podemos dar una respuesta, amado hermano. Solo podemos dar una respuesta, pero basada en los principios cristianos. Basada solamente en Jehová. Dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es muy interesante. Esta frase también nos lleva a la siguiente. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Esto nos lleva a la idea de caminar con Dios. Este pensamiento profético tiene su fundamento en la Escritura. En los tiempos de Isaías o de Miqueas, según el pasaje, hasta los religiosos habían tornado la parte espiritual en meros formalismos religiosos y rituales, dejando a un lado la justicia, dejando a un lado la protección al vulnerable, dejando a un lado la protección al huérfano, a la viuda, y también viviendo en una sociedad muy violenta. En la época de Isaías había mucha violencia, como lo hay en este tiempo, las pesas falsas y la delincuencia, donde el pobre tenía que robar porque no había que comer, y mucha gente rica y muchos poderosos
estaban inclusive siendo religiosos en sus buenas casas, disfrutando de todo lo que la fortuna de su momento les daba. Sin embargo, el pobre, desposeído, era débil y era desatendido siempre. Políticas que solamente beneficiaban a los ricos y no a los pobres. Algo similar o coincidencia a lo que sucede también en nuestra ciudad. En este tiempo más se piensa en la persona que tiene poder. El mensaje esperanzador es que el escenario va a cambiar. Se establece una senda, la senda de Dios. Según Isaías, llegará el tiempo en que todos vendrán, mirarán a Jehová. Todos llegarán a entender la instrucción de Jehová, pero también todos serán guiados por Jehová. Conviene anotar lo que diría el libro de Isaías en el capítulo 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este pasaje lo mencionaron también algunos aquí en la reunión comunitaria donde estuvimos leyendo la palabra del Señor a propósito de Isaías 2 del 1 al 4. Nos hace pensar que todo coincide, que todo tiene una coincidencia. Habrá un camino especial, el camino de la santidad. Y el cuarto y último pensamiento, la esperanza futura se basa en el establecimiento de la paz. Dice el pasaje, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo encierra el mensaje de esperanza en tres contundentes promesas que quisiera mencionar. La primera promesa, el verdadero juez. La segunda, la cesación de la violencia. Y tercero, el cese de la hostilidad. Veamos lo primero. Cuando hablamos del verdadero juez, entonces estaremos hablando del establecimiento del verdadero juez justo. A menudo vemos en los noticieros a mujeres que no son atendidas o a sus niños que son violados o vejados y que van al poder judicial. Y la justicia no es justicia. Los jueces que actúan con avaricia económica y que más bien se dejan corromper y no imparten la justicia de vida. ¿Hacia dónde va eso? ¿Algún día acabará la injusticia en nuestra patria? Creemos que sí. El texto de Isaías nos da una respuesta. Llegará el momento en que Dios mismo se levantará como juez justo y juzgará y será árbitro sobre todas las naciones. La idea del pasaje en Isaías 2, del 1 al 4, no solo nos habla de un Dios que pronuncia sentencia, sino que también hace justicia al desposeído, al pobre. Es un Dios que no solamente imparte y da el merecido a quien lo merece y la espada al impío, sino que también es un Dios que sabe gobernar. Después de observar en la última década la crisis política peruana, los famosos cuellos blancos que algunos han mencionado, jueces que se vendían por muchos dólares para impartir la no justicia, sino la injusticia, y que eso se descubre en los medios de comunicación a través de los audios de la vergüenza, y les apodaron los cuellos blancos, porque con corbata blanca y cuellos blancos ellos daban a entender que eran personas que impartían justicia en el sistema de nuestro país. Sin embargo, eran personas corruptas. No juzgamos ello, juzgamos a las personas. En realidad se les juzga no por sus cuellos blancos, sino por su manera de actuar. El país entonces empezó un rumbo de pesimismo. Ya no se cree en la justicia, ni tampoco en la clase política, ni tampoco en el parlamento, ni tampoco en los fiscales, ni tampoco en el Ministerio Público, ni mucho menos en los abogados. Cuando los escándalos producidos por las autoridades, los últimos presidentes que tenemos en nuestro país encarcelados, muchos presidentes encarcelados o enjuiciados, uno con orden de extradición desde los Estados Unidos. Y en nuestro país casi la mayoría de nuestros presidentes o enjuiciados, a los últimos presidentes encarcelados, nos da mucha pena, ¿verdad? Los ministros con sus buenos discursos, pero que lamentablemente no se les cree. Las protestas ciudadanas a flor de piel todo el tiempo,
y la inestabilidad del alza de precios, los combustibles que han subido mucho y que las personas tienen problemas, la ama de casa tiene problemas en el mercado porque no sabe qué hacer para llenar la canasta familiar. Todo este asunto nos hace entender de un problema desolador, la inestabilidad política a flor de piel, pero llegará un momento en que todo esto acabará. Habrá un árbitro imparcial, un árbitro que es el mismo Dios del cielo exaltado sobre un monte, donde todos miraremos. Este monte sea físico o sea alegórica, la manera en que se entienda. Lo que sí queremos notar es que la presencia de Dios estará plenamente para cesar con todo tipo de injusticia. Esta es una bonita y linda noticia de esperanza que nos debe llenar a nosotros los cristianos en este tiempo de mucha, pero mucha bendición y entusiasmo. Mucha inspiración para predicar el evangelio. Un segundo asunto, ahí mismo, en esta misma línea de pensamiento, es que cesará la violencia. La promesa está determinada por las expresiones que son modismos hebreos, comunes en su tiempo. Un modismo. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Con esto el profeta pretende decir que la espada ya no va a servir para derramar y hacer daño, para matar y derramar sangre, sino que más bien la espada se cambiará por una herramienta de trabajo para cultivar la tierra y para combatir el hambre. Las espadas que servían para matar, ahora más bien se convertirán en herramientas de trabajo en la chacra, en los terrenos. Cuando habla de las lanzas, está mencionando que son armas blancas cortas que hieren y que matan. Son pequeños cuchillos que matan, pero que ahora se convertirán en pequeñas podaderas. Podaderas, o mejor dicho, en herramientas para cortar las malezas que no dejan a los cultivos crecer y dar fruto correcto. Esas malezas ahora serán cambiadas. Amados hermanos, esta es una promesa especial. Esa lanza que antes servía para matar, ahora servirá más bien para cortar malezas. Esa espada que antes servía en la guerra para herir mucha gente, para matar a mucha gente, esta espada se va a convertir más bien en arado para poder ayudar a los cultivos. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías es entonces lo siguiente, que aquellas armas que servían antes para matar serán más bien ahora armas, o mejor dicho, herramientas de trabajo que se convertirán en elementos para combatir el hambre. ¡Qué gran promesa!, ¿verdad? ¡Qué gran promesa, amado hermano! ¡Qué gran promesa, hermana! Que luego de tanta cosa, tanta hostilidad y tanto conflicto, habrá paz. Este texto fue grabado en una de las principales salas de las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, con sede en Nueva York, donde se recuerda a los representantes de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de mantener la paz y de evitar la guerra. Y se exhorta a las naciones mayormente a cultivar la paz. Deja a un lado la guerra, deja a un lado la miseria, la tristeza y toda la mezquindad que eso conlleva cuando se actúa en paz. El profeta Isaías recuerda también entonces que habrá tiempos de bonanza y de paz y de trabajo para combatir el hambre. Afuera de una de las salas de las Naciones Unidas aparece una estatua que ha traído mucha controversia porque el hombre le han incluido una herramienta más que su martillo. Obviamente tiene ya un sesgo comunista, en fin. Pero lo que se ve en la imagen es a un hombre que tiene un martillo que está golpeando y debajo tiene una espada. Y esa espada se ha convertido ahora en reja de arado. Hay mucha polémica sobre ello, pero lo que quiere decir es que de alguna manera, las armas blancas serán convertidas en herramientas de trabajo para combatir el hambre. Hermanos, Isaías de alguna manera nos está diciendo también para hoy: olvidémonos de la guerra armamentista, que las naciones se olviden entonces de la escasez, sino que más bien trabajen juntos para salir de la pobreza. Y esto tiene que empezarse con evitar los presupuestos que llevan a las naciones. En nuestro país se genera mucho tipo de presupuesto para comprar armamento bélico, mientras que en las calles la gente se está muriendo,
mientras que la pandemia ha desolado a mucha población, mientras que los pobres están sufriendo y ahora hay mucha incidencia en la pobreza. Hermanos, aquí hay también un mensaje político para enseñarle también a nuestras autoridades, a nuestros alcaldes municipales en este tiempo. Llegamos entonces a la idea de que terminará el conflicto y la hostilidad. Y para finalizar, cesará la hostilidad. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Tal como lo profetizó Isaías y Miqueas, los arcos serán quebrados y habrá paz entre las naciones. Esto sugiere que terminará la guerra armamentista de las naciones y que el Mesías exaltado traerá paz. Hermanos y hermanas, miremos también a nuestro contexto. Hoy en nuestro país todo el tiempo hay protestas, los días sábados en contra del gobierno. Se está pensando ya en vacar al presidente. Lima se ha convertido en un festín de protestas y a nivel nacional en diferentes ciudades de nuestro país. En pleno estado de emergencia sanitaria, la hostilidad no ha parado. Y algunos dicen, esto iba a cesar la hostilidad no ha cesado. ¿Sabe? Cesará el día en que Cristo se establezca como el gran rey. Y cuando las personas miren al monte de Dios y Él traiga paz y Él nos instruye en su palabra. ¿Cesará algún día los conflictos? Claro que sí. Ese es el mensaje que encontramos en Isaías 2, del 1 al 4. Esta paz viene por medio, hermano y hermana, de la predicación del Evangelio. Quiero finalizar aquí para decirle, hermanos, subamos al monte de Sión. El Dios de Jacob que está en nuestro himno es el Dios exaltado y que tenemos que mirar. Haciendo una recapitulación de lo que encontramos en este pasaje de Isaías 2 del 1 al 4, podemos entender que la esperanza futura se basa en la mirada profética de Dios. Número 1, Dios está mirando el tiempo, sea el presente o el futuro, Él lo está mirando. Número 2, Dios será exaltado, es la segunda promesa importante de esta profecía. Y en tercer lugar, que todo ello se basa en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que seguir siendo proclamada. Y finalmente, hay una promesa de paz para todos. Esa paz solamente será posible cuando Cristo sea exaltado. Si bien el monte es físico y apunta a Jerusalén, nosotros entendemos que esto implica la palabra de Dios exaltada a través de Cristo y que es su presencia la que todos van a mirar porque su presencia va a estar ahí. El hombre y la gente de cualquier lugar debe venir a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. En conclusión, podemos decir que así como hay un panorama terrible, gris, difícil, hay esperanza en el Dios del cielo. Hay una esperanza porque Él está llamando al hombre, Él te está llamando a ti para contribuir con este mensaje, de decir al vecino, vamos, subamos, miremos a Él. Y también al hombre que tiene que venir de rodillas a mirar al único que va a ser exaltado finalmente sobre todo tipo de gobierno de la tierra. El Dios de Jacob es el más grande que los problemas que puedan haber. El Dios de Jacob es más grande que los problemas económicos que está pasando nuestra patria y que estás pasando tú también en casa. Un hermano me decía en estos días, ¿cuándo acabará esto, pastor? Yo le decía, sí acabará. Acabará el día en que todos miremos a Dios. Hermanos y hermanas, esta sea nuestra conclusión de esta oportunidad. Miremos a Jehová. Invitemos a otros a mirar a Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra nos instruye y habrá tiempos de paz. Que Dios les bendiga. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que han hecho posible en la lectura comunitaria esta conclusión. Que Dios bendiga a todos. Sigamos predicando el Evangelio y sigamos mirando al exaltado, al Dios del cielo, a Jesucristo.